Hola a todos, buen día. Muchas gracias a todos por la participación, por el tiempo, por el interés en estar en el seminario en línea el día de hoy. El tema del seminario de hoy es cierres el logro. Es un tema que nos han solicitado bastante muchos de ustedes, justamente porque, bueno, es un tema de bastante importancia por esta época, porque sabemos que durante los primeros meses de este año es donde vamos a estar haciendo el cierre del año anterior. Entonces, por eso vamos a tener esta charla de unos 50 minutos o una hora en las cuales vamos a hablar un poco de cierres en logro. Y para esto tenemos a nuestro panelista invitado, Néstor Fajardo. Néstor es especialista en nuestro sistema de gestión empresarial Logro, es especialista en implantación y es una persona experta en diferentes temas de la plataforma. Entonces, Néstor nos va a estar guiando el día de hoy. Antes de pasarle la palabra a Néstor, quería simplemente recordarles o invitarlos a usar el botón de hacer preguntas. Es un símbolo de interrogación que ustedes tienen a mano derecha, a través del cual ustedes pueden hacer cualquier tipo de preguntas a Néstor. Y nosotros vamos a estar monitoreando este canal a lo largo, pues, como de la charla, y vamos a estar pasando las preguntas de ustedes a Néstor, ¿cierto? También antes de arrancar quisiera hacer un sondeo corto sobre qué tipo de o qué temas les gustaría que habláramos el día de hoy con mayor profundidad. En sus pantallas van a ver algunas opciones de diferentes temas relacionados con cierres contables para que por favor elijan la opción que más les interesa o las diferentes opciones que más les interesen para que así podamos ir enfocando la charla hoy día. Entonces los invito a que por favor seleccionen la opción o las opciones que les interese para que después profundicemos en ese tema. Vamos a dar unos 30 segunditos para que por favor todas las personas voten. Muchas gracias. Recuerden que pueden marcar una opción o las opciones, o todas las opciones que ustedes deseen. Vamos a dar unos 10 segundos más. Perfecto. Listo, muchas gracias a todos por votar. Hemos visto que la mayoría de ustedes, un 80%, quiere ver una demostración práctica de los cierres en el software. Un 75% de ustedes quiere ver una distribución de la utilidad. Y en tercer lugar, empatado, quieren ver cierre de los periodos contables y cierre de año. Un 64% quiere ver también los informes de saldos a corte. Entonces, básicamente, esas son como las prioridades para que Néstor ya vaya a tratar específicamente estos temas. Y bueno, no me queda sino agradecerles nuevamente a todos por la participación, por el interés y dejarlos en las manos de Néstor, quien vaya a hacer la presentación. Muchas gracias. Néstor, adelante. Buen día. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los cierres normales que se deben realizar en Logro, procesos adecuados que deben hacer en la plataforma para generar la información a nivel de saldos de forma correcta. El primer tema que vamos a tratar es el cierre de cuentas de resultados. Es un proceso que realizan los contadores cada año a fin de periodo, en el cual me permite cerrar las cuentas de resultados para calcular la rentabilidad de la operación. El siguiente tema que vamos a tratar es el cierre de saldos contables. Este proceso de cierre de saldos contables principalmente está diseñado para cerrar las cuentas de impuestos y retenciones. Este proceso pues es necesario realizarlo pues para no trasladar saldos al siguiente año y que la información como tal de medios magnéticos quede generada de forma correcta. Está también el tema de los cierres de periodos contables, que normalmente es un proceso que los contadores utilizan para cerrar el mes y no dejar que los usuarios pues realicen operaciones en un periodo pues que ellos ya presentaron informes. Entonces, para no cambiar esa información, normalmente se debe cerrar ese periodo. Y por último, vamos a ver la generación de saldos a corte. Este proceso de saldos a corte es una bondad del sistema en el cual me permite ver un histórico, digamos, de los saldos a nivel de ventas de la cartera, o podemos ver los saldos a corte de cuentas por pagar, o los saldos a corte del inventario, o saldos a corte
de los bancos. Vamos a iniciar con la explicación del cierre de cuentas de resultados en logro. Primero que todo, cierre de cuentas de resultado, normalmente lo conocen como cierre de año. Este proceso consiste en que debemos cerrar las cuentas de ingreso, las cuentas de costos, las cuentas de gastos en el plan de cuentas para determinar cuál fue la utilidad o la pérdida de la operación. Normalmente este proceso se realiza en el periodo 13. Entonces debemos tener en cuenta que logro cuenta con 13 periodos contables y en este periodo, en el último, es donde se realiza como tal este cierre de cuentas de resultados. Una de las formas pues, para verificar que el proceso haya quedado de forma correcta es a través del libro mayor o balance de prueba. Esta es la visualización como tal de la opción. Vámonos de una vez a logro y podemos verificar cómo realizamos este proceso. Para realizar este proceso debemos estar logueados a nivel de compañía, ya que los saldos, como ustedes bien saben, se pueden manejar en cada punto, los saldos contables. Entonces, al ser un proceso masivo y a nivel de compañía, debemos que ingresar precisamente en esa opción a nivel de la empresa, ¿sí? Para poder cerrar todos los saldos. Una vez que ingresamos como tal a la compañía, nos dirigimos a la configuración y calendario. Acá podemos verificar nosotros el año que vamos a cerrar. En este caso, vamos a ingresar sobre el año 2017 y en esta base de datos o en esta compañía vemos que está el periodo de diciembre, está abierto, y está el periodo de cierre, que es el periodo 13. Para realizar este cierre, debemos cerrar el periodo de diciembre. Y le damos la opción de guardar. Una vez que cerramos como tal el periodo de diciembre, nos disponemos a ir a opciones avanzadas y a cierre de cuentas de resultados. En esta opción, el sistema me permite cerrar tanto las cuentas de resultados en el libro base o en el libro NIF. Para esta ocasión vamos a mirarle el cierre del libro base. El sistema pregunta el periodo a cerrar. Debemos siempre escoger pues, el periodo de cierre, en este caso del año 2017. La fecha va a ser siempre el último día de diciembre, el 31 de diciembre, en este caso del 2017. Podemos registrar acá un número como tal del comprobante donde se van a generar las operaciones y podemos ingresar un comentario para que quede depositado en el documento donde se va a hacer el cierre. Posteriormente, debemos seleccionar la cuenta en la cual vamos a realizar el cierre de estas cuentas de resultados. De acuerdo al gusto de cada contador, hay unos que la cierran en la cuenta 590505 o hay otros que la cierran en la cuenta 360505. Depende del contador, pues realiza como tal el cierre y selecciona como tal la cuenta que él quiere utilizar para el proceso. Acá, esta cuenta nos está pidiendo un tercero, entonces los usuarios pueden colocar el nombre de la compañía, ¿sí? En este caso, la empresa que tenemos configurada para este fin, y le damos la opción de generar cierre. El sistema automáticamente va cogiendo esas cuentas y las va cerrando, las va dejando en cero a nivel de cuenta y a nivel de tercero. Esperamos un momento, ya que es un proceso un poco pesado, de acuerdo a la información que tenga el cliente, y al final, mira, generamos este comprobante de forma automática en el cual el sistema me cierra todas esas cuentas. Aquí vemos que son las cuentas de ingreso, de gastos, de costos. Si manejamos cuenta 7 también lo podemos hacer en el proceso y al final pues el sistema lo cierra con la cuenta que nosotros le estamos diciendo para ese propósito. Vamos a verificar en este reporte en el libro mayor que el proceso se haya realizado de forma correcta.
Vamos y visualizamos en el periodo de cierre del año 2017. Consultamos las cuentas desde la 4 hasta la última del plan de cuentas que nosotros tengamos como cuenta de resultados y le decimos consultar y podemos verificar que el saldo final quedó en ceros. Entonces, en este caso, podemos verificar que el saldo de las cuentas de resultados quedó en cero y en este caso, como yo seleccioné la cuenta 590505, quedó calculada la utilidad como tal de la operación. Néstor, Sí, señor. qué pena interrumpirte, es que por acá tenemos varias preguntas de algunos participantes a la charla. Bueno. La primera pregunta lo hace Juan Restrepo y es, ¿para qué sirve un cierre de cuentas de resultados? Bueno, normalmente el cierre de cuentas de resultados es un proceso contable que se debe hacer anualmente y principalmente sirve para eso, para calcular la utilidad o la rentabilidad que tuvo el negocio. Puede ser utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, me permite conocer de acuerdo a la operación, ¿sí? Cuál es la utilidad o pérdida que se está generando y una vez que calcula como tal esa utilidad o pérdida, la distribuimos, ¿sí? En las cuentas del patrimonio. Es un proceso contable realizado principalmente por los contadores. Perfecto. También pregunta Doris, ¿en qué otros informes se puede verificar que el cierre de año esté correctamente realizado? Bueno, en el libro mayor yo puedo consultar esa información. Digamos, en este caso, yo puedo también consultar a nivel de auxiliares o a nivel de saldos. Podemos verificar aquí, podemos verificar en este auxiliar de acumulados. Podemos seleccionar desde qué cuenta a qué cuenta. Y en este caso tenemos que seleccionar el periodo de cierre. Le damos consultar. Y aquí podemos verificar, ¿sí?, que el proceso también haya quedado a nivel de terceros. Démonos cuenta que aquí esta cuenta de ingreso, pues el saldo final quedó en cero. Y así, pues todos los saldos como tal quedaron en ceros para que el cierre de año haya quedado de forma correcta a nivel de cuenta y a nivel de tercero. Entonces, los informes que nosotros tenemos que visualizar es el libro mayor y el auxiliar de contabilidad para corroborar que a nivel de terceros también haya quedado cerrado como tal el libro. El único saldo que queda disponible fue el saldo pues en la cuenta que yo utilicé para realizar el cálculo de la utilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos verificar que la utilidad fue 653 millones. Entonces, ya procedemos como tal a distribuir o a reclasificar esta utilidad. Normalmente, cuando lo hacen en esta cuenta 590505, los usuarios lo que hacen es utilizar el siguiente proceso: cierre de saldos de cuentas contables. Digitamos el año 2017, el periodo 13 y la cuenta 590505. Acá podemos visualizar el saldo que quedó, que es la utilidad de la operación, y le damos esta opción de reclasificar. Acá podemos decir a qué cuenta del balance vamos a reclasificar pues esa utilidad. Normalmente lo utilizan en la cuenta 360505 y con el tercero de la empresa y le damos a aceptar. Podemos visualizar el comprobante contable generado y lo que hizo el sistema fue reclasificar esa utilidad en una cuenta del balance. Posteriormente, vamos al libro mayor, consultamos nuevamente los saldos de las cuentas de P&G y aquí podemos corroborar que el saldo quedó netamente en cero. Entonces, así es que garantizamos como tal que el proceso quedó de forma correcta. Perfecto, Néstor. Carolina nos está preguntando también cómo se puede ver en el software cómo se distribuye la utilidad a los socios. Bueno, aquí como lo que hicimos nosotros fue enviar la utilidad de la 59 a la 36, nuevamente vamos al libro mayor
Y ahora consultamos las cuentas del balance. Y al consultar las cuentas del balance, podemos verificar que en la utilidad quedó el saldo reclasificado y ya posteriormente lo que hacen los contadores es reclasificar este saldo en los socios y también tener en cuenta pues que en los procesos también hay que dejar una parte, ¿sí?, de acuerdo a la normatividad, como una reserva legal a través de un comprobante contable. Ese comprobante contable lo podemos hacer en opciones avanzadas, comprobante contable. Aquí podemos hacer un nuevo comprobante y realizamos la reclasificación, ¿sí?, de esa utilidad a los socios y hacemos también la opción de reserva legal. Perfecto, gracias. Listo. Vamos a continuar con la presentación. El siguiente proceso que vamos a ver es el cierre de saldos contables. Este cierre de saldos contables, como ya les había comentado, es cuando los contadores cierran las cuentas de impuestos y retenciones. Es un proceso prácticamente para cerrar saldos a nivel de terceros. Este proceso pues cierra las cuentas de IVA, las cuentas de retenciones en la fuente, las cuentas de retenciones de ICA, y normalmente pues se hace con la entidad en la cual se le realiza el pago. Este proceso también se realiza en el periodo 3, en el periodo de cierre. Y para corroborar que la información esté correcta o el proceso se haya realizado correctamente, pues utilizamos el libro mayor o balance de prueba o los libros auxiliares. Esta es la pantalla como tal de la visualización. Nos vamos directamente al logro y vamos a realizar ese proceso. Néstor, tenemos otra pregunta y es, ¿por qué es importante el cierre de saldos contables? Correcto. Es importante realizar este cierre porque normalmente estas cuentas de impuestos y retenciones a nivel de tercero deben quedar cerradas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago una venta se genera un IVA por todos los clientes en el cual yo les realizo la factura. Ese saldo durante el año pues quedó a nombre de esa cuenta, ese IVA quedó a nombre de ese cliente. Pero en el periodo de cierre lo que hacemos es dejar ese saldo de esa cuenta con ese cliente en ceros, pero ese saldo lo llevamos contra la DIAN, ¿sí?, contra la cuenta en la cual nosotros utilizamos para pagar la DIAN. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es un proceso conocido por los contadores para que ese saldo de IVA a nivel de cliente o a nivel de proveedor no se arrastre para el siguiente año. Y fuera de eso es un proceso necesario para cuando se van a presentar los medios magnéticos y no se arrastren saldos de clientes o proveedores de un año a otro, en el cual es información que ya no se debe reportar. Gracias, Néstor. Y tenemos otra pregunta de Juan Pablo que dice, ¿cuándo se debe realizar el cierre de las cuentas de impuestos y retenciones? ¿En qué Listo. periodo contable? El periodo lo realizamos como tal en el periodo 13. Voy a visualizar nuevamente aquí el calendario. Entonces el calendario está de enero a diciembre. El último periodo es el periodo de cierre. Entonces en este periodo de cierre es donde realizamos este cierre de cuentas de impuestos y retenciones, ¿sí?, para que nosotros libremente reportemos la información de enero a diciembre de lo que corresponde para medios magnéticos y también pues para presentar los informes financieros. Gracias, Néstor. Listo. Entonces vamos a realizar en este periodo de 13 la cuenta de impuestos de retención. Un ejemplo, vamos a hacer la cuenta 2408, que sabemos pues que es la cuenta de IVA. Aquí podemos verificar que está el IVA de ventas, las devoluciones que se presentaron de IVA en ventas, también otro tipo de IVAs especiales como el IU o IVAs descontables en compras, IVAs descontables en gastos y devoluciones de IVA en compras. Entonces, el sistema funciona de la siguiente forma. Sobre el filtro que nosotros hagamos en esta parte de arriba, ¿sí?, aquí nosotros le dijimos la 2408 y al darle la opción de reclasificar, él va a reclasificar todo lo que esté en el filtro, absolutamente todo. Y acá le decimos en cuál cuenta
vamos a cerrar, ¿sí?, estas cuentas que tenemos seleccionadas de la 2408 y con qué tercero. Entonces, en este caso, estas cuentas de IVA la vamos a cerrar, a reclasificar en la cuenta donde realizamos el pago del IVA, que en este caso pues puede ser, digamos, la 249510, y el tercero que debemos utilizar acá es el tercero a quien nosotros le pagamos el IVA, que en este caso es la DIAN, ¿sí?, la Dirección de Impuestos Nacionales. Posteriormente le damos a aceptar, esperamos un momento, pues de acuerdo a la operación que se ha registrado, el sistema está cerrando pues las cuentas a nivel de tercero, y él me va a generar pues un comprobante contable donde se realizó esa reclasificación. Acá nos damos cuenta pues que cada una de las cuentas la va a llevar contra esa cuenta del pago de IVA, y lo que va a hacer es precisamente cerrar a nivel de tercero todos esos movimientos. Esta es una operación y queda con el respectivo comentario de que es un proceso de cierre de saldos automáticos, y en este caso hicimos el cierre de las cuentas de IVA, ¿sí?, a nivel de tercero. Vamos a verificar las cuentas 24, pues acá le decimos la cuenta en el libro mayor, la cuenta 2408. Le damos consultar, y aquí podemos corroborar que el saldo final quedó en cero a nivel de la cuenta de impuestos, ¿sí? Ya nosotros también podemos decirle la opción de detallar por tercero, y aquí podemos verificar pues, que todos estos saldos a nivel de tercero, el saldo final también quedó en ceros. Entonces acá podemos garantizar y verificar pues, que el saldo también a nivel de terceros quedó de forma óptima en la aplicación, y como tal debe cerrar como tal con la cuenta que nosotros utilizamos para realizar el pago ante la DIAN. Entonces aquí hago un filtro y le adiciono como tal la cuenta del pago. Vemos al final que quedó en la 249510, pago de IVA, y este saldo que queda alojado aquí es el único saldo que va a arrastrar al siguiente año, los 4.605.000, que es el IVA que se tiene que pagar en enero. Así, de esta forma es que nosotros podemos cerrar las cuentas de IVA, las cuentas de retención en la fuente, las cuentas de ICA, retención de ICA. Y como tal, de esta forma es que nosotros realizamos todos estos cierres para cumplir pues, con la normatividad y con los efectos contables que se establecen. ¿Alguna pregunta, Gregorio? No, no hay preguntas hasta el momento. Listo. Gracias. Continuamos con la presentación. El siguiente tema es el cierre de periodos contables. Este cierre lo preguntan bastante los contadores porque normalmente ellos ya han hecho estos cierres y muchas veces ya han presentado los balances, los informes, y necesitan pues que los usuarios no realicen un documento en cierta fecha para que no le cambien esa información que ya han presentado. Entonces ellos en el sistema, en el calendario, deben cerrar como tal estos periodos contables mes a mes, una vez que ya realizaron los respectivos ajustes y reclasificaciones. Entonces nos vamos a logro y nos vamos sobre el periodo contable. Aquí, ¿cómo Néstor, realizaría? Señor. qué pena interrumpirte. Acá ya nos empezaron a llegar un montón de preguntas sobre este tema. Una de ellas es ¿qué informes permiten visualizar qué documentos están pendientes por finalizar? Y otra que nos han preguntado varias veces, una vez cerrado el periodo contable, ¿es posible hacer algún ajuste contable posterior en el software? Listo, correcto. Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿sí? Los módulos, digamos, cuentan con unos documentos que tienen unos estados. Normalmente aquí en ventas, en relación de transacciones de ventas, nosotros podemos visualizar, ¿sí?, en qué estado están los documentos.
que pueden estar finalizados, pueden estar en proceso. Entonces, cuando nosotros hagamos el cierre como tal del periodo, en este caso hacemos el cierre de diciembre nuevamente, el sistema me va a mostrar todas esas transacciones que están en borrador, que están en proceso y que no se han finalizado, ¿sí? Estas transacciones normalmente ocurren porque los usuarios no trataron de realizar el documento y no lo finalizaron. Por eso el sistema le recalca que revisemos como tal estos documentos que están en proceso para saber si los tenemos que finalizar o simplemente los eliminamos, en el cual como tal no va a repercutir en la operación del periodo. Entonces, al darle clic sobre las transacciones, él, por ejemplo, me muestra aquí facturas de compra. Al darle clic sobre facturas de compra, podemos visualizar que este documento, un documento de compras, es una factura que está en proceso. Al abrir este documento, podemos verificar que es una factura que le hemos realizado a un proveedor, pero no hemos finalizado como tal la operación. Entonces, aquí es donde el contador pues tiene que averiguar qué pasó con este documento, por qué no se finalizó, y si fue, digamos, un documento que ya habían ingresado en el sistema, los usuarios simplemente pueden eliminar este documento y no tomarlo en cuenta en la operación del mes. Así, nuevamente nos vamos al calendario y cerramos el periodo. Una vez realizamos la auditoría, le decimos continuar con el cierre y ya automáticamente queda cerrado el periodo. Una vez pues que yo ya cerré el periodo, si un usuario trata de hacer un documento, en este caso en el periodo de diciembre, el sistema no lo va a permitir. Por ejemplo, vamos a hacer una compra, seleccionamos como tal un proveedor, un número de factura, una fecha. Entonces, en este caso ya cerramos diciembre y si le decimos el 25 de diciembre, el sistema saca un mensaje donde dice, para asignar esta fecha al periodo de diciembre, debe estar abierto en el calendario. Para abrirlo, nuevamente tenemos que remitirnos al calendario. Entonces, con esto garantizamos de que los usuarios no realicen operaciones en un periodo que ya esté cerrado. Entonces, el sistema me permite, como tal, a través de esta relación de transacciones, podemos cerrar aquí todas estas operaciones e ingresamos a nivel de establecimiento y podemos corroborar en cada uno de los establecimientos. Por ejemplo, en el establecimiento de la oficina principal, vamos a ventas, relación de transacciones de ventas, y visualizamos aquí qué documentos están abiertos. En los que se enfoca el proceso son aquellos que están en proceso. Aquí vemos que hay documentos de febrero de este año, del 2018, de enero y de noviembre del año pasado. Entonces, estos documentos nunca fueron finalizados. Entonces, cuando yo haga el cierre del mes, él me va a preguntar qué voy a hacer con estos documentos, si los voy a eliminar o los voy a causar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Gregorio? Sí, hay una pregunta. Contablemente, ¿por qué es tan importante cerrar un periodo contable? Bueno, contablemente lo principal, como ya les había comentado, es que una vez que yo ya cierre el periodo es porque yo ya no voy a realizar más operaciones en ese mes. Y los informes financieros normalmente uno los entrega a un banco o cuando lo pide alguna entidad, y nosotros esa información contable ya no la podemos modificar. Entonces es importante utilizar este proceso del cierre del mes precisamente para eso, para no modificar esa información que ya se ha presentado a diferentes entidades o también a los socios. Entonces es importante que nosotros pues hagamos estos cierres en el sistema pues para garantizar de que los usuarios no realicen operaciones en los meses contables anteriores. Perfecto, gracias. Bueno, entonces aquí en este proceso de cierre de periodos
¿Qué puede estar pendiente, digamos, o documentos que están en proceso? Pueden haber comprobantes contables, devoluciones, facturas, pagos que no han finalizado. Por eso es importante que se le haga auditoría a todos esos documentos para corroborar que los procesos se estén realizando de forma correcta. Entonces, una de las formas de tener un informe correcto es cerrando el periodo para poder visualizar qué documentos fueron los que quedaron abiertos. Por último, es el proceso de generación de saldos a corte. Este proceso es necesario pues, para aquellas compañías que les gustan analizar, por ejemplo, las cuentas por pagar a un corte, a un determinado mes, sobre todo pues, para analizar cómo es la evolución de la compañía. Por ejemplo, quieren ver la cartera cómo fue hace 2 meses o hace 3 meses, o quieren analizar las cuentas por pagar qué saldo tenían hace 2 o 3 meses, o el inventario, qué costo tenía hace varios meses, y también los bancos. Entonces, para realizar estos saldos a corte, debemos tener el periodo cerrado. Entonces, en este caso, este proceso obligatoriamente tengo que tener cerrada como tal la operación de ese periodo y cerrado el periodo contable. Entonces vamos y verificamos nuevamente el calendario y podemos verificar en el año, en este caso el año 2017, vemos que ya está cerrado el periodo de diciembre y cerramos también el periodo 13, le damos guardar. Posteriormente vamos a opciones avanzadas y en generación de saldos a corte vamos al año 2017 y comenzamos a hacer los cierres mes a mes de los periodos. Entonces, en este caso, el último periodo o el primer periodo que está cerrado es septiembre. Entonces, nosotros tenemos que desde septiembre generar esos saldos a corte. Aquí me pregunta en qué módulos vamos a hacer esos cierres. Entonces, cuentas por cobrar en la cartera, las cuentas por pagar, el inventario, la tesorería, o puedo hacer con una sola selección el cierre de todos los módulos. Le damos la opción generar saldos y esperamos a que el sistema pues me genere que ya fue efectivo como tal el cierre en ese periodo en cada uno de los módulos. Verificamos nuevamente aquí en octubre, generamos los saldos a corte, esperamos un momento y ya el sistema generó los saldos a corte. Noviembre, generamos los saldos a corte y verificamos que el proceso se haya hecho. Y por último, dejemos hasta diciembre, generamos los saldos a corte. Bueno, una vez que realizamos como tal este proceso, entonces ustedes van a saber cómo tuvo el comportamiento de esos saldos a determinado corte. Entonces vamos a visualizar un informe. Por ejemplo, acá el inventario valorizado, que es un informe de costos. En este informe de costos, normalmente cuando yo le digo al día, él me muestra el costo del inventario que está en este momento. Pero en algunas ocasiones yo quisiera ver, digamos, cómo fue el inventario a un determinado corte, a un determinado periodo, y aquí me muestra solamente los periodos que se le han generado saldos a corte. Podemos decir, en diciembre, le damos nuevamente la consulta, y aquí podemos verificar cuál fue el costo que había en diciembre del inventario. Otro informe que nosotros podemos visualizar es el reporte, por ejemplo, de cuentas por cobrar por edades. Este informe de cuentas por cobrar por edades o cartera por edades también puede ser al día, una cartera al día, o a un determinado corte. Entonces, ustedes quisieran ver a un determinado periodo el corte de esa cartera. Entonces, aquí me muestra nuevamente los saldos a corte. Podemos decirle, digamos, en noviembre y le damos consultar. Y aquí podemos verificar esa cartera, cómo se encontraba a 31 de diciembre del 2017. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar por edades.
Estas cuentas por pagar por edades, lo mismo. También pueden generar ustedes acorte y pueden ver, por ejemplo, en octubre del año pasado, cómo estaban esas cuentas por pagar, cuánto dinero ustedes debían. Y otro informe puede ser, digamos, aquí los bancos. En los bancos, también aquí en los parámetros, ustedes pueden ver los bancos al día, pero también pueden ver los bancos a corte. Y aquí me va a mostrar nuevamente los periodos en el cual yo le realizo o le he generado saldos a corte. Podemos decir aquí el banco en septiembre, cuál fue el saldo que me quedó. Entonces, esta es una forma de corroborar esos saldos a corte y ver el histórico como tal de saldos en cada uno de los módulos del logro. ¿Alguna pregunta, Gregorio? Sí, Néstor, tengo por acá dos preguntas. Uno es, ¿en qué informes no se puede ver la información a corte? ¿En qué informes no se puede ver los informes a corte? Listo. Pues normalmente, como nos dimos cuenta, uno genera saldos de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de tesorería y de inventario. Entonces, ¿en dónde no se visualiza saldos a corte de este proceso que estamos realizando? Pues normalmente cuando uno analiza, ¿sí? Por ejemplo, un libro mayor. Este libro mayor normalmente es de los movimientos que se están realizando en la compañía. Este es un libro mayor o balance de prueba y no necesariamente yo tengo que hacer un cierre o generar saldos a corte, porque sencillamente el sistema lo que hace es mostrarme los saldos de las cuentas contables, así haya realizado cierre o generación de saldos a corte. Entonces, por ejemplo, en este libro mayor no hay necesidad o no depende como tal de ese proceso de generación de saldos a corte. Lo mismo cuando ustedes vayan a ver un auxiliar. Este informe auxiliar no es a corte, sino simplemente trabaja bajo los saldos y los movimientos que ustedes han tenido. Aquí el sistema automáticamente pues le dice cuánto es el saldo anterior y el saldo final. Y nosotros no tenemos que realizar, ¿sí?, algún proceso adicional pues para que muestre esos saldos. El único proceso que contamos como alternativa, bien sea porque de pronto verificamos que algún saldo no está actualizado en el sistema, nosotros nos dirigimos a la generación de saldos a corte y en más opciones está la opción de reconstruir saldos contables. Esta opción de reconstruir saldos contables es un proceso normalmente que lo utilizan todos los software contables y él me permite volver a estructurar los saldos de los movimientos para generar, o sea, para actualizar los informes. Este proceso lo pueden realizar ustedes preferiblemente al final de la jornada y aquí me pregunta pues de qué rango o de qué periodos voy a realizar esa reestructuración de saldos. Entonces acá podemos decirle que vamos a reestructurar enero hasta febrero del 2018, le damos la opción de aceptar y esto me sirve como tal como para actualizar esos saldos, bien sea de un periodo, de un rango de periodos o simplemente para arrastrar los saldos de un año a otro. Normalmente el sistema lo hace de forma automática, pero en el caso de que nosotros verifiquemos que hay una inconsistencia en los saldos, podemos verificar este proceso de reconstruir saldos contables. Ok, gracias. Otra pregunta que tenemos es, como contador, ¿en qué situaciones debo sugerirle a mi cliente que revise los saldos a corte? Bueno, los saldos a corte precisamente yo le puedo sugerir al contador, digamos que en algunas ocasiones ellos quieren verificar, digamos, cuánto me debía, por ejemplo, un proveedor a determinada fecha. En algunas ocasiones piden un informe en el cual le dicen, por favor, dígame en cada mes cuánto me quedó debiendo determinado cliente o cuánto le quedé debiendo a determinado proveedor. Entonces, el sistema, a través de estos saldos a corte, permite proporcionar esa información de forma rápida, sin ustedes estar mirando a través de los saldos contables, sino a través de los informes con que cuentan las funcionalidades,
poder generar esos saldos a corte. Además, es una forma también de poder realizar estimaciones para el año siguiente. Entonces, uno analiza cómo fue la cartera, cómo fue el inventario, cómo fue el saldo de bancos, y de acuerdo a eso se pueden realizar proyecciones o se puede fijar un presupuesto para el siguiente año. Entonces, esta información de saldos a corte es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque es un valor agregado como tal del producto y me permite analizar la información para proyecciones y para analizar el comportamiento en el caso, digamos, de mi cartera, de mis cuentas por pagar. Gracias, Néstor. Y tenemos otra pregunta y es, ¿por qué es necesario cerrar un periodo para la generación de informes con saldos a corte? Bueno, normalmente, pues, si uno cierra un periodo es porque ya está seguro de que no va a haber ninguna operación más en ese periodo. Entonces, por eso el proceso obliga a que ustedes tengan que tener el periodo cerrado para poder generar estos saldos a corte, porque así garantizamos de que nadie más va a realizar más operaciones, ¿sí? Porque ya estando el periodo cerrado, ya nadie puede hacer una compra, puede hacer una venta, puede mover el inventario, y ya con esa libertad, digamos, o tener la certeza de que ya nadie puede hacer ninguna operación, ahí sí podemos generar esos saldos a corte, porque ahí es donde me actualiza como tal esos saldos de esos informes y los voy a poder visualizar. Perfecto, Néstor, gracias. No hay más preguntas en este momento. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta este punto, pues dejamos como tal la videoconferencia. Muchas gracias por su atención. Gregorio, ¿qué podemos decirle a nuestros clientes adicionalmente? No, básicamente muchísimas gracias a todos por la participación, por su interés, por todas las preguntas. Les estaremos enviando las memorias de esta conferencia a los correos electrónicos de todos ustedes y los estaremos también invitando al siguiente ciclo de conferencias o seminarios en línea que tendrá lugar en los próximos días. Nuevamente, entonces, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias, Néstor, a ti por tu tiempo y por toda tu experiencia que nos compartiste hoy. Hasta pronto. Hasta pronto.